Muy bien, ya estamos aquí en el último bloque del Observatorio Político y como siempre me acompaña los días martes para nuestra sección de internacionales mi compañero y amigo Esteban Cheranyuk, a.k.a. Chera. ¿Cómo estás, Esteban Cheranyuk? ¿Cómo te va, Ezequiel? Un saludo para vos, un saludo para la audiencia de Paraná Medios, un saludo para los compañeros que están ahí atrás apoyando la transmisión. Y hoy vamos a hablar un poco de Paraguay, de China y de China. Ah, me gusta, es de las dos Chinas. Por eso estaba hablando así, Esteban Cheranyuk. Pero hoy vamos a hablar de las dos Chinas, boludo. Bueno, poner un poco más serio, por favor. Sí. Sí, poner un poco más serio, como Seriedad, por amerita. favor. Vamos a hablar en serio sobre la relación que tiene Paraguay. Tanto. ¿Te comiste la mitad de China o? Me gusta la comida china. Yo tengo un restaurante chino favorito acá en la ciudad. Ellos saben dónde me ven una vez a la semana por ahí. Sí, la relación de Paraguay con Taiwán, por un lado, que lleva ya bastantes años en una firme relación y bastante. Desde el 50... 58. Desde el 57, 58. 57, creo que. Sí, desde el 57-58, para que se hagan una idea, el último país que deja de reconocer a Taiwán para reconocer a la República Popular de China fue Uruguay en el 88. O sea, esto quiere decir que Paraguay es el único aliado o el único país que reconoce a Taiwán acá en la región desde hace 37 años. Sí, así mismo. Y tiene que ver un poco con toda esta... hay pues un proceso ahí que hay que entender un poco el contexto histórico, ¿verdad? Primero que nada tenemos que advertir qué es China y qué es China. O sea, qué es lo que nosotros conocemos como China, que es la República Popular China, y lo que nosotros conocemos como Taiwán, que es la República de China. Esos son los nombres oficiales de estos dos países. Los dos son, según su propia interpretación, los legítimos gobernantes de toda China. Según la visión de la China comunista, Taiwán es un grupo rebelde que se asentó en la isla de Taiwán y que controla esa zona que es legítimamente suya. Y los otros dicen no, los comunistas son un gobierno ilegítimo de toda China y nosotros somos el verdadero gobierno que resistimos en Taiwán. Entonces, más o menos esa es la línea histórica. Durante mucho tiempo en la Guerra Fría, la mayoría de los estados occidentales reconocieron a Taiwán como la verdadera China y le dieron, incluso tuvo su asiento en la ONU representando a China por más de que solo controlaba la isla de Taiwán. Y esto se empezó a, ¿cómo decirlo? Empezó a cambiar esta situación a partir de los años 70, cuando justamente por el enfrentamiento que empezó a haber entre la Unión Soviética y la China comunista, Estados Unidos apoya a la China comunista para generar una fricción entre ambos y para mantener ese enfrentamiento. En ese marco, como muchos de los oyentes sabrán lo que nosotros les contamos, al darse esa situación, sucede que para uno reconocer hoy, para entablar relaciones diplomáticas con la China continental, con la República Popular de China o la China comunista, como quieren llamarle, uno tiene que dejar de reconocer a Taiwán, porque justamente ellos tienen un conflicto de quién es la verdadera China. Claro, exactamente. Ese es el conflicto, y que por ahí hace 40, 50 años era bueno, no es tan relevante, digamos, ponerle. Hoy es mega de recontra relevancia. ¿Por qué? Porque Paraguay es el único país que no reconoce a la China continental, que es la potencia en ascenso. O sea, hay que estar en claro en eso. China es una potencia que está ascendiendo para ser la primera economía del mundo. Estados Unidos, en nuestro caso, está declinando, ¿verdad? En ese marco, Paraguay es un actor súper importante, y muchas veces, permíteme más decir esto, mi amigo, muchas veces uno cuando habla de cuestiones geopolíticas y menciona Paraguay, muchas veces los perros te dicen, mira, pero Paraguay tal cosa como haciéndole menos. No, chicos, Paraguay es mega importante, no se dan una idea de lo importante que está Paraguay. ¿Hasta qué punto? Que la embajada más grande de los Estados Unidos en todo Occidente está en Asunción. A ese punto es la importancia geopolítica de Paraguay. Sí, Paraguay
creo que es algo que tenemos que hablar, inclusive la importancia geopolítica de Paraguay. Y esa importancia es más notoria en este caso. ¿Por qué? Porque como vos dijiste, Paraguay es el único país en la región que respalda a Taiwán y sobre todo es la nación más fuerte o el país más fuerte que respalda a Taiwán en el mundo. No son muchos, creo que descendió a 13 países. No, creo que estaban 9. No, creo que está en 13. Está en 13 países que reconocen a Taiwán. Con mucha diferencia, Paraguay es el país más fuerte económica, militarmente, en población, en recursos y demás, que reconoce a Taiwán. O sea, desde esa posición es muy importante Paraguay, incluso más importante que su posición geopolítica tradicional. Su posición frente a Taiwán es una posición de gran relevancia. Para darle contexto a lo que dice Chera, ¿qué países reconocen a Taiwán? Tenemos acá en Latinoamérica, ¿verdad? A Belice, que es un pequeño paísito ahí en Centroamérica, Guatemala, a Haití, Paraguay, que claramente es el más importante, porque después el resto es Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. En el Pacífico, o sea, literalmente en el Pacífico, tenemos las islas Marshall, las islas Palau y Tuvalu. En África tenemos un país que se llama Eswatini. Swatini era lo que nosotros conocíamos como... se me olvidó. Se me olvidó el nombre anterior que tenía Swatini. Ahí ya lo aclaramos. Y también por último la sede papal, ¿verdad? Sí, a Swatini se le conoce como Suazilandia. Suazilandia, ahí mismo. Ok, claramente Paraguay es el país más importante entre todo eso, ¿verdad? Sumado, hay una cuestión que me parece que es sencilla de explicar. ¿Vos jugás al ajedrez? Para nada, acá mi amigo Tencher mismo me va a dejar mentir, gran jugador de ajedrez según me dicen mis fuentes. Para ganar el partido de ajedrez, para ganar el partido de ajedrez tenés que dominar la mitad del tablero. Para ganar en el fútbol, a no ser que seas el Real Madrid, pero generalmente siempre buscamos dominar la mitad de la cancha. En geopolítica pasa lo mismo, dominar la mitad de la cancha. ¿Y quién está en la mitad de Sudamérica del corazón? Paraguay, viejo. Claro, así mismo. Ahí radica la importancia y eso que ni siquiera mencionamos todavía los recursos. Claro, exactamente. Paraguay es un país muy importante, como decíamos, para esta lógica de Taiwán y es el apoyo internacional más importante que tiene, más allá del apoyo vedado que le da a Estados Unidos de cierta manera. El apoyo de Paraguay es el apoyo explícito más importante que tiene Taiwán. Entonces, esto genera diversas situaciones y genera una posición interesante para Paraguay, que tiene un problema desde mi punto de vista, y creo que hoy con con esta noticia que tenemos de la expulsión de la senadora, tenemos esta clave. A la senadora se le expulsa por unos audios relacionados con conversaciones para negociar ayuda de Taiwán, ¿verdad? Lo cual es algo muy grave y me imagino que si ella estaba negociando no debe ser la única que estaba ahí, porque no es por lejos la senadora, está lejos de ser la senadora más importante de su bancada, Sí, totalmente. ¿verdad? Pero esto es algo que ha pasado con lo que es la ayuda de Taiwán y que en cierta manera esta ayuda siempre está teñida de un manto de sospecha por el tema de que son fondos que terminan quedándose en cúpulas políticas que son las que finalmente sostienen esa relación entre Taiwán y Paraguay. Esa relación que había empezado con Stroessner en los primeros años de Stroessner, justamente porque Taiwán le podía proveer ciertos recursos al gobierno de Stroessner para poder sostenerse. Recordemos que el gobierno de Stroessner inicia en una época de mucha conflictividad social, había pasado pocos años de la guerra civil y todavía seguían los estertores. Y ese dinero va a ir apoyando esas cosas para generarle estabilidad primero al gobierno de Stroessner y después empieza a utilizarse
si bien hay cierta ayuda que termina llegando en algunas obras que hay que evaluar un poco su nivel de importancia y relevancia, terminan sosteniendo un aparato clientelar directamente relacionado con esa ayuda. Claro. Mira, eso que mencionas de forma tan decorosa es como en los submundos de Twitter y Facebook se le conoce como la chequera diplomática. Sí, La es famosa chequera diplomática. chequera diplomática. Básicamente vos recibís recursos de un país para poder sostener una posición diplomática, y esos recursos el país que te los da no pregunta mucho para dónde van porque les sirve para sostenerse diplomáticamente. Así mismo. Mira, Chera dice, voy a dar algunos números de lo que implica la relación tanto de Paraguay para con la República Popular de China y la de Paraguay para con Taiwán, ¿verdad? Empiezo con China, con la China continental, la China comunista. En 2024, Paraguay solo le vendió a China por 25 millones de dólares. ¿Cuánto crees que llegó hasta acá, Chera? ¿Le vendió a quién? Paraguay le vendió a la China Popular, a la República Sí. Popular de China, solo 25 millones de dólares. Ellos nos vendieron Formalmente. Formalmente. Después, claro, pasan por atrás, cambian la etiqueta, cambian de país, ¿verdad? Pero no nos sirve mucho. No, claro. No nos sirve mucho, pero quiero continuar acá. ¿Y cuánto China le vendió a Paraguay? 2.500 millones. O sea, Paraguay le vende 1% de lo que China le vende a Paraguay. O sea, Paraguay está en su balanza comercial está en 99% negativa. Para que nos hagamos una idea de la lógica de la política exterior de nuestro país, que tenemos una ubicación espectacular en el globo y no lo estamos aprovechando vendiéndole a la mayor potencia global. En cambio, ¿cuánto, por ejemplo, las exportaciones de carne de algunos rubros son importantes con Taiwán, ¿verdad? Uno de ellos la carne cero, pero en total se le exportó 28 millones, ¿verdad? Yeah. ¿Qué nos vende de Taiwán a nosotros? Partes de automóviles, herramientas, plásticos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, ¿qué nosotros le enviamos a Taiwán? Carnes, ¿verdad? Sí. Con mucha más fuerza la carne de cerdo, productos agropecuarios específicos y algunos alimentos procesados, ¿verdad? Con respecto a China, ¿qué nos envía China? ¿Qué nos vende China, la China popular a nosotros? Equipos de telecomunicaciones y transmisión, ¿verdad? Este tipo de cosas que tenemos acá en el medio de comunicación. Neumáticos, partes de máquina oficina, electrónica, maquinaria en general. ¿Y qué le vende Paraguay a la China popular? Madera y algunos productos de madera procesada, algunas grasas y aceites industriales, productos de cuero también, ¿verdad? Pero acá, Sí, la gran venta está en negro. Pero claro, la gran venta a China, que es la soja, está en negro. claro, Que es, básicamente es una operación compleja en donde... es una triangulación. Sí, nosotros no tenemos relaciones con la China comunista, entonces nuestras ventas de soja se exportan a Brasil. Antes se exportaba a Argentina, de ahí a China, ahora se exportan a Brasil y de ahí a China. Obviamente los intermediarios ahí es donde ganan, porque básicamente todo modelo comercial, el intermediario tiene demasiada fuerza y es el que se lleva la mejor parte. Totalmente. Ahora, nosotros estamos viendo como un país vendedor, porque Paraguay se cataloga como eso, es un país que vende. Entonces cualquier persona que ha gerenciado al menos un kiosco una vez en su vida sabe que al cliente no se le mira la cara. Es como un consenso tácito que existe entre los comerciantes. La gente no se le mira la cara. Argumentar que a China vos no querés tener relaciones porque China hace tal cosa, chicos, la verdad la milanesa es que yo no creo eso. Primero, porque tuvimos la dictadura más larga del continente acá, y Alfredo Stroessner sigue siendo
presidente honorario del Partido Colorado. Así que los autoritarismos al oficialismo por lo menos no le asustan. Entonces no me parece una buena excusa. Tampoco me parece excusa cuando Arabia Saudita está en proceso de formalizar, abrir embajadas, Asunción y demás cosas. Y si hay violación a los derechos humanos, Arabia Saudita creo que está ahí en el 1, 2, 3. Entonces, no nos hagamos los boludos. Acá hay cosas que pasan bajo la mesa y que retrasan el potencial que tiene Paraguay. Porque todo esto de no establecer relaciones diplomáticas con la República Popular de China no hace más que retrasar el potencial que tiene este país, retrasar el desarrollo y el crecimiento que se puede llegar a través de, primero, de venderle a una economía de 1.400 millones de personas cuya clase media aumenta todos los años. Ellos planean tener 800 millones de personas en la clase media para el 2035, chicos. 800 millones de personas en clase media para el 2035. China invierte muchísimo dinero en este continente. Acá en Sudamérica tienen invertido un montón de dinero. Nosotros tenemos, por ejemplo, 2 hidroeléctricas espectaculares que no podemos utilizar todo su potencial porque no tenemos industria, la línea de 500 no llega a todos lados. O sea, hay varias cosas que yo veo y digo, pucha, ¿cómo no avanzamos en esto? Sí, hay un posicionamiento interno que es un poco complejo en ese sentido, porque esto que vos estás diciendo es obviamente algo que ven los que se dedican a vender cosas. Sí. La gente que vende soja, por ejemplo, los grandes exportadores les interesaría, bueno, dejemos de triangular esto y vendamos directo a China. ¿Verdad? Si dejamos de triangular, recibimos más recursos de la exportación. Esto es algo que ha ido apareciendo últimamente en el debate público. Muchos de los gremios empresariales están en una posición favorable a establecer relaciones con la China comunista, pero también es cierto que los principales gremios, por lo menos los históricos, están en contra, están en una posición contraria. Porque hay que decirlo, la influencia acá de lo que es el capital y la política estadounidense es muy grande. Sí. Y eso también se nota en los intereses que generan los actores locales. Quizás los actores locales ven este hecho como, por ejemplo, ¿para qué vamos a agitar el avispero si tenemos relaciones y estamos negociando ya en el marco de Estados Unidos? ¿Verdad? Esta visión uno puede entenderla de cierta manera, siempre hablando, en este caso vamos a hablar de intereses sectoriales, porque eso es lo que está sobre la mesa en este caso. Cuando negociamos con Estados Unidos, obviamente no estamos hablando de intereses de todo el Paraguay ni de las mayorías paraguayas, estamos hablando de intereses sectoriales de los sectores que negocian esas cosas. Entonces, estos intereses sectoriales son los que terminan haciendo una evaluación en ese sentido, a veces medio ideologizada, eso es cierto, y a veces con miedo de perder lo que ellos ven como una especie de protección de Estados Unidos. Entonces, por ahí un poco viene esta discusión interna, que también hay que matizar un poco, porque también es cierto que surge esta oportunidad, por así decirlo, de China continental como un gran posible socio comercial, pero también nosotros tenemos una posición muy ventajosa en eso, que es la posición que dijimos al principio, que Paraguay es el país más importante que apoya a Taiwán. Entonces, un cambio de reconocimiento diplomático por parte de Paraguay es algo que es muy importante. Extremadamente importante. Y sobre todo, que tiene que hacernos pensar, bueno, si vamos a reorientar nuestra política internacional con respecto al asunto de China y Taiwán, vamos a aprovechar esa reorientación para conseguir ventajas estratégicas y no solo cambiar el comprador de nuestra materia prima. 100% de acuerdo, mi estimado amigo, porque al ser una de las últimas fichas por ahí, de esa manera que le falta a China, nosotros podemos cobrar caro eso. Claro, podemos cobrar caro en términos de podemos traer proyectos de infraestructura, podemos traer inversión destinada al fortalecimiento de
de nuestra infraestructura estatal. Podemos readecuar también la lógica, esta lógica de venta y negociar, bueno, vamos a tener una posibilidad a través de este movimiento diplomático de generar mayores recursos para el agronegocio, entonces saquemos como Estado paraguayo y como Estado paraguayo en representación del pueblo paraguayo una mayor tajada de ese negocio para justamente generar desarrollo. Porque eso es el gran problema ahora del agronegocio. El agronegocio trae una cantidad impresionante de dinero. Pero eso no permea en la sociedad. Pero eso no permea en la sociedad, eso no permea en la institucionalidad, eso no permea en la infraestructura pública y mucho menos en el comercio interior. Nuestro comercio interior no tiene nada que ver con los montos que se manejan de exportación. No, para pero nada. Absolutamente nada que O ver. sea, vamos a vernos acá la cara nomás en Encarnación. Yo escucho los montos del agronegocio y eso que acá en el departamento se planta un montón y demás. Y como decía en el primer bloque, antes de cualquier indicador económico, el mejor indicador si funciona o no tu modelo es si la gente te queda vivo o no, y si nace más gente o no, ¿verdad? Claro. Justamente nuestro departamento es uno de los 5 departamentos que perdió población según el censo del 2022 con respecto al 2002. Entonces eso nos tiene que hacer pensar un poco, le estamos dedicando un montón de tierra a ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué no está permeando la plata? Justamente no hay una política de desarrollo, hay una política de venta nomás. Vos podés vender todo el tiempo, pero después tu negocio no reinvertiste en tu negocio y dejaste de vender y se te cayó tu negocio. Y los que terminan vendiendo son los grandes actores que tienen la capacidad de imponer sus reglas al mercado y tienen la capacidad de decidir quién vende y quién no, que es algo que no hay que hacerse los boludos con eso porque es así como funciona el libre mercado. Sí. Los grandes actores en un esquema de libre mercado imponen sus reglas a los pequeños actores. Y los pequeños actores terminan acatando eso y vendiendo en el límite del beneficio. Me encanta cuando mencionamos estas cosas porque los muchachos libertarios principalmente te hablan de cuando te quieren tirar frutas sobre economía, te hablan de Adam Smith y no sé qué pito de flauta. Bueno, Adam Smith da justamente un lindo ejemplo en La riqueza de las naciones, que son los panaderos. El de los clavos era para la especialización. Sí, los panaderos creo que era. Justamente menciona esto que vos mencionás. Hay que evitar que se asocien entre grandes actores, porque esos grandes actores terminan ocupando una gran porción del mercado y terminan matando cualquier intento de competencia. Cuando no tenés competencia, teóricamente, no tenés innovación, y bueno, eso es lo que pasa hoy. Tenés tanta concentración que el tipo sabe que va a vender sí o sí, que no te necesita innovar. ¿Por qué? Pues ya está. Claro, exactamente. Es lo que sucede en el libre mercado. Entonces, un cambio de orientación en nuestra política hacia China y hacia Taiwán debería estar pensada y planificada para generar beneficios reales y, como dijimos, no solamente cambiar a quién le vendemos lo que ya vendemos y lo que evidentemente ha llegado a su tope como en su capacidad de producir bienestar. Claro, por sobre todo también estamos pensando acá solamente en China, ¿verdad? Pero China también tiene un proyecto que está encarando, que es la ruta de la seda, lo cual eventualmente también Paraguay puede acceder a nuevos mercados. Y cuando hablo de nuevos mercados, hablo mucho de lo que es todo Asia, porque hoy en Asia está sucediendo lo mismo que pasó en esta parte del mundo, o si quieren en Estados Unidos, en Europa, en todo el siglo XIX. Un crecimiento vertiginoso, rapidísimo, donde en poco tiempo pasaron de ser nadie a disputarle el poder a grandes actores, porque si uno veía China en los años 70, China en los años 70 tenía creo que el 80% de la población rural y un montón de pobreza y más cosas, y hoy tenés una mega potencia. O sea, estamos viendo un cambio en el eje en el mundo, que si uno haga, es muy sencillo, amigos y amigas y oyentes. Agarran un mapa, el mapa mundi que tenemos todos o que tenemos en Google Maps, y ven cuál es el país por donde pasa el centro del mundo, por Londres, por Inglaterra. Entonces, ese eje central que
lo arma Europa, hoy ese eje se está corriendo hacia Asia. Nosotros como país vendedor tenemos que ser los primeros interesados en sacarle rédito a la gente que nos va a poder pagar más y constantemente. Y eso que ni estamos abordando aún la problemática social en todo Occidente, que pierde cada vez más fuerza. Y si pierden fuerza en los países es porque pierden fuerza sus gobiernos, y pierden fuerza el gobierno porque su población está perdiendo fuerza, y a la vez pierde fuerza, pierde la capacidad de compra. Claro, exactamente. Pierde esa lógica del capitalismo de generación de consumidores, es algo que también está en crisis, porque se está perdiendo dentro de estos países la capacidad de consumo de sus clases medias y medias bajas. Y es algo que va a terminar repercutiendo de alguna manera, sobre todo en un mercado global totalmente conectado. Esta ventaja la están aprovechando los asiáticos, que están generando mercados y poblaciones con mucha más capacidad de compra en sus clases medias bajas y un nivel de industrialización importante. Nosotros deberíamos apuntar a generar ese tipo de industrialización, y esta puede ser una estrategia para ello, ¿verdad? Ahora, esta es siempre una posición compleja entre China y Taiwán. O sea, la posición entre China y Taiwán ha sido más difícil de elegir lógicamente en el pasado que ahora, por así decirlo. En el pasado han sido potencias con un poco más con situaciones un poco más parejas. La situación hoy es muy compleja en ese sentido. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que China continental va ascendiendo a una escala vertiginosa, ¿verdad?, en su desarrollo, y este desarrollo en Taiwán, si bien también es un desarrollo ascendente, es un desarrollo que se ha estancado por las posibilidades propias de Taiwán como país, y sobre todo sus aspiraciones políticas en torno al control efectivo del territorio chino ya están en entredicho. Hay una interna en Taiwán que es muy interesante de analizar, que tiene que ver con que hay dos partidos principales en Taiwán. El Partido Nacionalista Histórico, que es el Kuomintang, el Partido Nacionalista de China, es el partido donde estaba Chiang Kai-shek, el líder de Taiwán, que tiene una estatua ahí en Barrio Obrero, por ejemplo. Es el que más o menos dominó Taiwán con puño de hierro durante toda la Guerra Fría, hasta que se vieron obligados a hacer una apertura democrática, justamente por esta pérdida de reconocimiento y para tratar de revalorizar un poco su situación diplomática. Entonces hicieron una apertura diplomática, el Kuomintang siguió controlando el poder, pero en los últimos años se ha colado otro partido, que es el Partido Progresista Democrático, que es un partido de lineamientos neoliberal, socioliberal, más o menos, o sea... Como los demócratas yanquis. Como los demócratas yanquis, muy parecidos, tienen muy buenas relaciones con los demócratas yanquis, sí, en ese sentido. Si bien ambos partidos son anticomunistas, se declaran anticomunistas, hay una situación específica ahí. El Kuomintang tiene relaciones un poco más abiertas con la China comunista. ¿Por qué? Porque ambos se reconocen como China, sí, y porque ambos tienen un acuerdo que es muy controversial en Taiwán, es cierto, que tiene que ver con un camino a la reunificación pacífica. Sí. Entonces, está en la agenda de ambos partidos la reunificación, y hay un proyecto o una línea de trabajo de una reunificación pacífica. Como por ejemplo formar parte del mismo Estado, pero tener dos sistemas separados, ¿verdad? Que es más o menos lo que sucede en Hong Kong. Okay. En Hong Kong es parte de China, China lleva la representación diplomática, China tiene soberanía sobre Hong Kong, pero Hong Kong sí tiene autonomía respecto a las reglas comerciales que establece. Claro. Entonces, eso es algo que está se baraja como proyecto a largo plazo de cierta manera. Ahora, ¿qué dice el otro bloque, el Partido Progresista Democrático? El Partido Progresista Democrático tiene una postura que también es controversial en Taiwán, eso hay que decirlo, que es que nosotros tenemos que procurar la independencia de Taiwán,
la independencia total de Taiwán O sea, claro, y la construcción de la nación taiwanesa. Claro, asumirse como ya algo... Asumirse como taiwaneses. distinto, qué sé yo, pues si se quiere construir un paralelismo lo que es las Coreas, o sea, las dos Coreas siempre tienen la intención de reunificarse, el problema bajo qué sistema, Claro, pero siempre hay una idea de, bueno, que el que está allá al otro lado también es mi partner, es mi connacional, Sí. es coreano. En cambio acá vamos a estar diciendo que este nuevo partido, que es el Partido Demócrata Progresista, Democrático Progresista de Taiwán, Progresista democrático. Progresista democrático, dice, no, nosotros ya no somos chinos, somos taiwaneses, ya hace una diferenciación de identificación. Sí, de identificación y sobre todo de proyecto político, porque con eso renuncian a la reclamación y la unificación territorial de China. Y esto se da un poco, justamente mencionaste el caso de Corea, se da un poco en la inmigración, Sí. ¿verdad? Porque uno ve la inmigración coreana o ve la inmigración china y se pregunta, bueno, ¿qué son? ¿Son coreanos del norte o del sur? ¿O son chinos o son taiwaneses? Y la respuesta es que no son ninguno de esos, porque ellos vienen de una lógica previa a la separación. Sí. Entonces, los inmigrantes coreanos son, por ejemplo, coreanos, ¿verdad? Previa a la separación de Corea, ellos formaban parte, o sea, su linaje formaba parte de Corea. Claro. ¿Verdad? Y hoy en día se siguen identificando como coreanos porque la nación es coreana, no es Corea del Sur y Corea del Norte. Lo mismo pasa con los chinos. Los chinos, uno pregunta, si bien, por ejemplo, los chinos asentados en Paraguay tienden a tener relacionamiento más claro con Taiwán, porque justamente Taiwán tiene relaciones con Paraguay, entonces la comunidad china tiene una relación más cercana a Taiwán que a la China continental. Acá en Paraguay, ellos se identifican como chinos, ellos son chinos, no son taiwaneses, ni son chinos continentales, Dale. son chinos Chinos. porque la nación es una sola. Claro. ¿Verdad? Entonces, lo que plantea un poco esta dicotomía en Taiwán es, o seguimos con esta línea de una sola China, o nos dividimos y formamos la nación taiwanesa. Y esta es una interna muy fuerte en Taiwán, que también se ha minorado con los últimos años, pero es algo que sigue existiendo y está en la agenda de los dos bloques políticos. Para que dimensionemos, mi amigo Esteban y audiencia, la importancia de lo importante que es Paraguay. Chicos, Dios mío, no saben ni una idea de lo importante de Paraguay. Porque no es solo hablar de esto, de recibir inversiones, cambiar. Agarren un poco su Google Maps. La verdad que en Google Maps no es el mejor para graficar lo que estoy queriendo explicar, ¿verdad? Pero me sirve, sé que ya no muchos tenemos Mapamundi en nuestra casa. Yo no tengo Mapamundi, por ejemplo. Pero si ustedes ven en su Google Maps, ven que Taiwán es una isla, ¿verdad? Que está enfrente al continente. Se quiere en la zona del mar de China oriental y ahí en el medio con el mar de la China meridional, ¿verdad? Si ustedes agrandan un poco la imagen, verán que desde Japón hasta las Filipinas corre tiene que agrandar bastante, van a ver una serie de islas, ¿verdad? Esto es un primer cordón de islas que tiene que romper China. ¿Para qué? Para tener salida al mar de las Filipinas. Cuando llega al mar de las Filipinas, hay otra nueva cadena de islas, ¿verdad? Donde están las islas Guam, está justamente Palaus, una islita ahí en el medio del Pacífico, que también reconoce a Taiwán, dicho sea de paso, ¿verdad? Que es una segunda cadena de islas, ¿verdad? Recién después de esa segunda cadena de islas en el medio del Océano Pacífico, China tiene aliados. ¿A qué voy con esto? Que un eventual cambio en la posición de Paraguay con respecto a China, siendo el país más importante, acerca muchísimo, por no decir totalmente, a la China continental a recuperar el territorio que ellos reclaman como parte de su territorio, que es la isla de Taiwán. Al tener eso, ya les queda romper una cadenita más de islas. O sea, Paraguay es vital, porque si se llega a dar
ese cambio, China tiene acceso a otro lugar que no tenía acceso. Claro, Ese es el interés de China. Nosotros tenemos que saber eso. Tenemos que saber cuáles son los intereses de China. Principalmente para no desperdiciar Para no nuestra desperdiciar, porque si no, vamos a decirle sí, porque a ver, acá hay una cuestión, vamos a hacer una cosa de ser una persona de izquierda, ¿no? Por eso vos tenés que ir a entregarte como si hace mucha gente de derecha con cierto poder, de verdad. Nosotros tenemos que cobrar bien caro a China, que, o sea, nosotros llegamos a reconocer a la China continental y le estamos abriendo la puerta del mar más o menos. Sí. O sea, nosotros eso tenemos que ir a cobrar, o sea, amén de todo lo que dijimos, las inversiones que podemos recibir, cómo podemos desarrollar a partir de tomar un excedente del agronegocio y demás cosas, tenemos esta cuestión, o sea, cambia muchísimo. Reitero, no es en vano que la embajada más grande de los Estados Unidos en todo Occidente esté situado en Asunción. Claro, por supuesto. Y es una posición interesante de Paraguay, ha sido una posición interesante durante mucho tiempo, en mi opinión totalmente desperdiciada y creo que en la opinión de la mayoría que comprende esta situación, que llega al conocimiento de esta situación geopolítica, ve esta situación como un desperdicio de posición de parte de Paraguay, que es algo que en algún momento Paraguay tiene que encaminarse a aprovechar esa posición geopolítica privilegiada y aprovechar un poco la capacidad que tienen todo tipo de recursos y la capacidad que tienen su posición estratégica para justamente generar el desarrollo y la modernización que hace tanto tiempo estamos reclamando. Porque nosotros hablamos mucho de que no tenemos infraestructura, no tenemos hospitales, no hay luego plata, vivimos en una situación de precariedad como país hace muchísimo tiempo, pero tenemos los recursos y tenemos la posición política y estratégica para poder lograr un crecimiento. Somos nosotros los que estamos involuntariamente, es cierto, pero con complicidad de muchos de nuestros compatriotas, encadenados a este sistema de dominación neocolonial en donde somos, al igual que éramos durante la colonia, el último eslabón de la cadena. Claro. Al que les traen los recursos. Claro. Y el que gana menos plata. El que gana menos plata, el que no se industrializa, el que no mejora. Claro. Y el que vive de algunas dádivas y algunas ofertas no muy convincentes. Y la enseñanza de los últimos 250 años es que los países que son fuertes son aquellos que están industrializados y que tienen capacidad de vender productos buenos y baratos al mundo. Por eso en su momento la potencia fue Gran Bretaña, por eso en su momento la potencia fue Estados Unidos, por eso en este momento China está siendo la potencia. O sea, no hay muchas vueltas que darle. Paraguay no va a ser una potencia global, claramente, pero sí Paraguay puede sacar muy buen rédito y darle un buen vivir a todo su pueblo. Exactamente, ese es el objetivo que creo que debemos plantearnos. O sea, no estamos pensando en Paraguay como líder de un nuevo imperialismo mundial o de una nueva formación de ese tipo. Primero porque es algo que siempre oculta desigualdades estructurales muy complejas, incluso en el propio territorio, pero tenemos que apuntar a tener un desarrollo que sea genuino, un desarrollo que nos permita a todos tener beneficios de eso, porque esta es una lógica que a veces se quiere esconder. Se quiere decir que los que producen o los que por ahí hacen los negocios y reciben los beneficios son los que reciben el monto de productor. Claro, los que reciben los beneficios de los negocios son los que efectivamente producen, los que efectivamente trabajan, etc. Pero todos estamos apuntando y todos movemos el carro para que el aparato productivo paraguayo sirva para algo. Es lógico que todos tengamos que sacar beneficios de eso. No, claro, por sobre todo. O sea, todos trabajamos todos los días, todos nos levantamos, hacemos nuestras tareas, todo el mundo
forma parte de ese aparato productivo paraguayo, directa o indirectamente, y no es lógico que solamente una pequeña porción de los paraguayos reciba los beneficios. No, coincido, para ir cerrando nomás un poco, el PAA, como siempre digo, una persona que tenga un trabajo de 8 horas al día le debería alcanzar para tener una buena vida. Totalmente. No te digo para que ande en una Mercedes ni vacaciones en Europa, pero para cubrir tus necesidades básicas, irte a la escuela, salir por ahí los fines de semana, etc., les tiene que alcanzar. Ese tiene que ser el parámetro. El mínimo es el piso para una buena vida, pero todo lo que venga arriba ya es otra cosa, ¿verdad? Y eso no vamos a lograr sin una política de desarrollo. No va a pasar, chicos, perdónenme que a muchos les rompa el corazón, pero no va a pasar eso con esta lógica de fulano emprendió allá, mengano por ahí hizo algún negocio allá. No funcionan así los países serios, chicos. No funcionan. Porque es inescalable esa perspectiva. ¿Por qué? O sea, porque tenemos que hacer algo que funcione para 5, 6, 7 millones de personas, Claro. no para 10.000 personas. Totalmente. Y también entender que los tiempos cambian las formas, cambian las necesidades, qué sé yo. Mira, hoy claramente ya no da el tiempo, estamos cerrando, ¿verdad? Pero hablábamos con el amigo Esteban acá hace un par de días de la caja fiscal y me decía, estos son sistemas diseñados para poblaciones que crecen todo el tiempo, no están pensados para poblaciones como las nuestras en este momento, que hay cada vez menos gente joven y menos gente joven que cotiza para su pensión o para su jubilación, ¿verdad? Porque hay mucha informalidad, porque cada vez la gente tiene menos hijos, o sea, hay que muchas veces, y como siempre digo, hay que molestar para cambiar. O sea, yo sé que por ahí muchos políticos vienen acá y me dicen, sí, pero yo no digo tal cosa porque a la gente no le gusta. Y bueno, hermano, hay que molestar para cambiar, así nomás. Si nadie nunca hubiese roto reglas y no hubiese molestado, íbamos a ir en la era de piedra, viejo. Sí, siempre se parece mucho esto a una frase que creo que se le atribuye a Churchill, que decía que esa frase que decía que los que prefieren el sometimiento para no ir a la guerra, van a tener el sometimiento y la guerra. O sea, no hay salida, porque uno no puede sostener todo este sistema sin que eso reporte consecuencias. Es decir, o hacemos un esfuerzo que evidentemente va a ser complejo, va a ser titánico, va a tener mucha carga de dudas, de mucho esfuerzo, de mucha necesidad de superar nuestros propios límites para vivir mejor. Si no hacemos eso, igual vamos a tener las complicaciones, no nos vamos a librar de las complicaciones. No, claro. La idea es, ¿vamos a tener complicaciones para vivir mejor o vamos a tener complicaciones para tratar de sobrevivir? Me dijo una vez una amiga querida, en el marco de vida personal, me dijo, había una frase de Séneca, era elegir la disciplina, así en ese mismo tenor, te juro no estoy acordando la frase, pero era en ese mismo tenor, o sea, no podemos escapar a la situación de cambio, o sea, el cambio va a aparecer, las cosas van a pasar y depende cómo nosotros, como nación, como país, ¿verdad? Cómo nos insertamos en eso nomás. Claro, exactamente. Uno no puede esquivar las complicaciones. O sea, las turbulencias están ahí. Uno no puede afrontarlas, o uno puede tratar de ignorarlas y las puede tratar de ignorar un tiempo y después aparecen, porque son parte de la realidad. Así mismo, mi amigo Esteban Cheraño, que en algún momento vamos a abordar las inconveniencias filosóficas del conservadurismo, porque tengamos un poquito más de tiempo. Pero, mi amigo, nosotros nos vamos despidiendo.
claramente no decidimos tema todavía para la semana que viene. No, todavía no. Por eso no estamos diciendo como gente prudente. Así que nosotros dos nos vemos el próximo martes, mi amigo. Muchas gracias por la visita como siempre. No, muchas gracias a vos y un saludo de nuevo para todos. Genial, esto fue el Observatorio Político. Nos pueden seguir en todas nuestras plataformas, Paraná Medios, Instagram, Twitch, YouTube y Facebook. Y por supuesto quédense prendidos a la 89.7 Radio Paraná. Nosotros nos volvemos a encontrar acá en el Observatorio Político el jueves a las 6, como siempre. Hasta la próxima.